sigamos, este es el segundo vídeo de la unidad 3 y empezamos en el punto que se llama construcción de la identidad e hibridación cultural. Sabemos que el Paraguay actual se produce un cruce de esos dos idiomas, español y guaraní. Cada uno de esos idiomas vehicula una cultura diferente, el uno una cultura americana, el otro una cultura europea. De la mezcla de esas dos culturas va a surgir lo que hoy es el paraguayo. Ese es un proceso de hibridación. Tomas dos elementos diferentes y los mezclas, ¿sí? En este caso es hibridación de tipo cultural. Si hablamos de identidad, estamos hablando de todos aquellos rasgos que identifican a los integrantes de una misma sociedad. Por ejemplo, la idiosincrasia. La idiosincrasia paraguaya es muy simpática o muy diferente de la española. Si yo digo idiosincrasia, ¿a qué me refiero? A todo aquello que incluye el mismo sentido del humor, las mismas creencias sobre la vida, sobre la muerte, las supersticiones, etcétera, etcétera, etcétera. En Paraguay, por ejemplo, sería hacerse el ñemotabú, el tobagatá, el caradura, hacerse el fuerte, la ley del bareté, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es propio de la República del Paraguay y es propio de una cultura que es la mezcla de dos culturas preexistentes. Sí. Bien, a partir de aquí podríamos hablar o seguiremos hablando sobre aquellos textos que leímos en clase, los textos de la página 20 y 21 en vuestros apuntes. Si yo estoy hablando de lingüística, tengo que referirme a uno de los mayores lingüistas vivos de todos los tiempos, que se llama Noam Chomsky. Este señor que nos decía que existe una cosa que se llama gramática universal, o él cree que existe en la cabeza de cada ser humano. Esa gramática universal es un conjunto de reglas que permiten organizar el lenguaje en el cerebro. Eso explica que cualquier ser humano puede aprender cualquier idioma humano. Tú tomas un bebé africano, lo llevas a España, aprenderá español. Tú tomas un bebé español, lo llevas a Nueva York, aprenderá a hablar el inglés de Estados Unidos. Sí, esa es la idea. Esa capacidad innata de aprender idiomas es lo que se llama gramática universal. Bien, y cuando habíamos hablado de esta gramática y de los idiomas, habíamos hablado de Tadeo Zarratea y de su posición en relación al guaraní escolar y al guaraní paraguayo. Tadeo Zarratea es un pensador paraguayo, es uno de los que siempre han defendido el guaraní hablado en la calle, y él lo que te dice es que el guaraní escolar entiende que no tiene futuro, porque en realidad parte de un problema. En una convención, en un congreso hace muchos años, hubo una vertiente de los intelectuales que defendía que el guaraní que se hablaba en la República del Paraguay estaba demasiado contaminado por términos hispanos, españoles, y lo que se tenía que hacer era quitar todos esos términos españoles, buscar palabras antiguas guaraníes, por tanto, palabras arcaizantes, arcaicas, y si no se encontraban, sustituirlas por neologismos actuales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que el guaraní escolar es una mezcla de esa idea. Tadeo Zarratea te dice que en realidad ese guaraní no va a funcionar, porque el paraguayo habla el guaraní de toda la vida, que es una mezcla entre el guaraní de los indios Cario, el que estaban aquí cuando llegaron los españoles, y el español que hablaban esos españoles, ¿de acuerdo? De esa mezcla surge ese guaraní paraguayo. Tadeo Zarratea te dice que ese es el único que él entiende que tiene futuro y que ese es el que debería enseñarse en las escuelas, ¿de acuerdo? Bien, lo dejamos por acá ahora y luego seguimos en otro vídeo. Chao, chao, gente.